Buenos días. Hoy en su café matutino vamos a comenzar una aventura en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un tesoro literario que nos enseña cómo fueron los inicios de la iglesia. Y a partir de este café matutino, quiero proponerles que recorramos juntos, capítulo por capítulo, el libro de los Hechos para aprender más sobre la iglesia, sus inicios y sobre todo, cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas hoy y a nuestra iglesia. Desde el principio del libro, el autor deja muy en claro que el fundamento de la iglesia son las instrucciones de Jesús, pero que nada se puede hacer, nada se puede aplicar sin antes recibir al Espíritu Santo. Y el libro comienza con una introducción dirigida a un tal Teófilo y haciendo referencia a otro libro que el autor escribió antes. Y esto es porque el autor es Lucas, el médico, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas y que fue dirigido a la misma persona, al estimado Teófilo o al excelentísimo Teófilo, como lo dice Lucas en su introducción en su Evangelio. Leamos juntos lo que dicen las primeras líneas en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Durante 40 días nos dice la Biblia que Jesús se encargó de darle instrucciones a sus discípulos y Lucas se encargó de darnos las dos principales que se encuentran en estas líneas. Y en el versículo 4 vemos la primera y un poco más adelante en el versículo 8 la segunda, pero esa la leeremos un poquito después. Entonces la primera instrucción que les da: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días les dice: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Todo ministerio cristiano depende de la actividad del Espíritu Santo. Mismo los discípulos que habían pasado años con Jesús, que habían vivido con Él, recibido sus enseñanzas, que habían visto sus milagros y sobre todo que lo habían visto resucitado, tenían que esperar que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Todo cristiano debe ejercer su ministerio guiado por el Espíritu Santo. Y eso no afecta solamente nuestras vidas en la iglesia o los que sirven o nuestro ministerio, sino cada persona que dice ser un seguidor de Cristo. En nuestra vida personal, familiar, laboral, porque un cristiano es un seguidor de Jesús en todo momento de su vida, donde esté, en todo lugar, somos seguidores de Jesús. Nuestra predicación es mucho más que palabras, en nuestra forma de vivir, nuestro testimonio. De modo que debemos buscar ser guiados en todo momento por el Espíritu Santo, en cada decisión, en cada gesto, en todo lo que hacemos. Esto cambia por completo nuestra visión del mundo. La perspectiva que tenemos de nuestra vida cambia cuando nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene que guiarnos en todo. Predicar el Evangelio no es asunto de algunos líderes o pastores, es asunto de cada persona que ha conocido la gracia, la misericordia, la bondad y el amor de Dios. El Espíritu Santo quiere guiar tu caminar, seas quien seas. El Espíritu Santo quiere que llegues a entender que tú también tienes un rol, un lugar importante en el cuerpo de Cristo como parte de la iglesia del Señor. Por lo tanto, la primera instrucción que Jesús le da a sus discípulos es: no se muevan hasta recibir al Espíritu Santo, hasta ser bautizados por el Espíritu Santo. La palabra bautizar viene del griego baptizón, que significa bañar o sumergir. Es decir, estar empapado por el Espíritu Santo, repleto, completamente lleno, sumergido en Él. Pero también esta palabra nos habla de lavar, de purificar. Necesitamos ser purificados, lavados y ser empoderados por el Espíritu Santo. Y esa es la promesa que les hace Jesús a sus discípulos, acompañado de la segunda instrucción que se encuentra en el versículo 8. Leámoslo juntos, Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder
Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso es lo que le dice Jesús. Y ellos, los discípulos que estaban enfocados en Jerusalén, Él extiende sus límites, habla de Samaria y habla de los confines de la tierra. Y eso es también algo que quiere hacer con nosotros. Extender nuestros límites. Y esto va muy de la mano lo que dice aquí Jesús con lo que Lucas escribe en el Evangelio. En Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesús le dice a sus discípulos: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Pero hay un objetivo detrás de todo esto. Hay una misión. Los discípulos serán revestidos de poder para ser testigos de Jesús, dice la Biblia. Y como les decía, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Mucho más de lo que ellos habían imaginado, mucho más de lo que ellos habían pensado. Nosotros también somos llamados a ser testigos. Así como los discípulos vieron a Jesús resucitado y pudieron testificar de eso, nosotros que lo hemos conocido también, lo hemos visto. Vimos su vida en nuestras vidas. Vimos su poder capaz de transformarnos, capaz de perdonarnos, sin importar lo que hayamos hecho. No hay pecado que Él no pueda limpiar, que Él no pueda perdonar. No hay fortaleza que Él no pueda derribar. En Él podemos ser libres y todos los que lo han experimentado son ahora testigos de Jesús, de su poder y de su amor. Él cambió nuestra vida, cambió nuestro existir, cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y si tú estás escuchando este video o este audio y aún no has conocido a Jesús, ¿quién puede darte una paz que sobrepasa todo entendimiento? Te invito a conocerlo. Te invito a seguirlo porque Él puede hacer la diferencia en tu vida si tú lo dejas. Recibiréis poder, dice Jesús. Los discípulos en ese momento estaban por enfrentar los momentos más difíciles de su vida. Ellos, humanamente hablando, no estaban preparados, pero recibieron poder para enfrentar toda adversidad. Y ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos y que descendió sobre los apóstoles está disponible hoy para ti y para mí. Frente a todo obstáculo, recuerda, recibiréis poder. Frente a toda tormenta que tengas que enfrentar, recibiréis poder. Frente al temor, recibiréis poder. Pero sobre todo, cuando sea tiempo de predicar, de ser testigo de Jesús, de ser un testimonio vivo de quién es Él, recibiréis poder, recibiréis la capacidad de ser testigos. Porque además de estar por enfrentar momentos difíciles de persecución, los discípulos estaban también por presenciar un despertar histórico que llevaría el Evangelio a todo el mundo. Pero todo avivamiento precede un profundo deseo de conocer la verdad. Un profundo deseo de estudiar la palabra para predicar de forma eficaz y verdadera. Los discípulos en preparación para recibir al Espíritu Santo fueron una vez más instruidos por Jesús para luego comunicar las verdades que aprendieron, respaldados y ayudados por el Espíritu Santo. No olvidemos la importancia de estudiar la palabra para ser respaldados por el Señor. Los discípulos tenían a Jesús que les enseñó de forma personal, de forma directa. Estuvo años con ellos y después se encargó de pasar unos 40 días más con ellos. A nosotros Dios nos dejó su palabra para que lo podamos conocer. De esta forma podremos avanzar. Los versículos siguientes nos enseñan la importancia de actuar, de no quedarnos quietos, de no quedarnos en el pasado, por muy maravilloso que sea lo que Dios hizo. Leamos juntos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante, hasta el versículo 12. Dice, habiendo dicho esto, es decir, después de darle la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos, dice la Biblia, mientras ellos lo miraban, Jesús fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. Y de repente se les acercaron los dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Un ángel tuvo que venir a distraerlos porque ellos seguían mirando hacia el cielo. Hasta había una nube, dice la Biblia, que ya no les permitía ver a Jesús, pero ellos seguían contemplando, admirados por lo que acababan de ver.
A veces también nos pasa. Nos dejamos distraer. Y no solo por obstáculos malos de la vida. Cuando hablamos de distracción, a veces pensamos que son cosas malas, que son tormentas. Pero aquí vemos que ellos acaban de ver algo extraordinario y ellos estaban aún ahí mirando y contemplando. No era algo malo, era una obra maravillosa de Dios. No dejemos que las grandes victorias de nuestro pasado se transformen en obstáculos para lo que Dios nos manda a hacer hoy. A veces Dios tiene que poner una nube entre nosotros y nuestro pasado, entre nosotros y lo que hemos vivido con Él, entre eso y lo que Él quiere hacer hoy. Las grandes victorias de hoy pueden transformarse en grandes obstáculos de mañana. Mientras ellos estaban contemplando el cielo, había una misión que los esperaba. Y salieron, dice la Biblia, del monte de los olivos. Quizá es tiempo que tú también salgas de tu monte de los olivos. Del lugar que te parece seguro, el lugar donde viste cosas extraordinarias hechas por Dios. Salir de ahí para entrar en nuevas etapas de tu vida. Vivamos en constante espera de lo que Dios quiere hacer. Es como un sentimiento contradictorio, es como una paradoja, estar siempre constantemente agradecidos por lo que Dios ha hecho, pero a la vez constantemente a la expectativa de lo que Él nos manda a hacer hoy, como si siempre faltara algo. El Señor ha hecho y hace cosas extraordinarias, pero Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros, siempre tenemos una misión que cumplir. Y si de algo podemos estar seguros, cuando marchamos en los caminos del Señor, siempre habrá obstáculos. Enfrentaremos con valentía cada uno de ellos, sabiendo que el Señor está con nosotros. Y aún nuestras tormentas se convertirán en un testimonio del poder de Dios actuando en nuestras vidas. Que Dios los bendiga.